Continuando con la materia de lenguaje, cultura y poder, vamos a entrar a la opinión pública. ¿Cuáles serían estos problemas generales? Nos dice el autor, inicia con una interrogante. ¿Existe la opinión pública? Bueno, se ha dicho que la opinión pública es la innegablemente una poderosa fuerza social. Ante ella, ninguna autoridad, ninguna institución puede dejar de tomarla en cuenta. Suele afirmarse que la opinión pública es propia de los sistemas democráticos y que ejerce una especie de función controladora del poder político, que quiere decir del gobernante en turno. Pero para que ello ocurra, el gobierno tendría que ser transparente y ante todo honesto, sin pretensiones ni prepotencias que a menudo le conducen a prácticas de abuso de poder y de violación de los derechos humanos, libertades públicas y garantías ciudadanas. Alfred Sauby manifiesta que la opinión es un árbitro, una conciencia, diríamos casi un tribunal ciertamente desprovisto de poder jurídico, pero temido. Es el foro interior de una nación. La opinión pública, esta potencia anónima, es a menudo una fuerza política y esta fuerza no está prevista en ninguna constitución. Frente a esta opinión, cabría decir que un acto de conciencia no necesariamente es una opinión. La opinión pública puede ser anónima, pero solo actúa con fuerza si es organizada sistemáticamente. Entendemos por opinión pública las opiniones sobre cuestiones de interés para la nación expresada libre y públicamente por agentes ajenas al gobierno, pero que pretenden tener el derecho de que sus opiniones influyen o determinen las acciones, el personal o la estructura de gobierno, afirma Spader. Naturalmente, existe una opinión pública que se expresa a través de los medios de comunicación social. Sin embargo, no se debe confundir a la opinión pública con la opinión del pueblo, y menos con los principios y esencias de una verdadera democracia. Luis Aníbal Gómez sostiene que la opinión pública, como producto de la libre discusión de las ideas en el seno del conglomerado social, no existe como tal, sino que en su lugar se ha erigido como opinión pública la opinión de los lectores dominantes, merced a mecanismos organizativos, sociológicos y políticos. La opinión pública, tal como la conciben los ideólogos demoliberales, tienen funciones de árbitro y fiscal, pero más parece que está en la mente de los ideólogos que en las realidades sociales, ya que los problemas sustanciales de una sociedad, país o Estado solo son discutidos, expresados y debatidos por los actores sociopolíticos económicos, que ejercen el poder económico y político, y por tanto tienen a su disposición los mecanismos y medios de comunicación para expresar libremente sus ideas, opiniones, y si a ello se llama opinión pública, más bien debería decirse opinión pública de los grupos dominantes y no opinión pública de los medios de comunicación social y menos opinión pública del pueblo. Ahora, el lenguaje en el periodismo. Manifiesta el autor que el escritor tiene que incendiar el lenguaje, acabar con las formas coaguladas e ir todavía más allá, poner en duda la posibilidad de que este lenguaje esté todavía con lo que pretenden mentar. No ya las palabras en sí, porque eso importa menos, sino la estructura total de una lengua, de un discurso, decía Julio Cortázar. El lenguaje en el periodismo lamentablemente tiende a unificar, a repetirse, quizás porque es más fácil el uso de las estructuras lingüísticas predeterminadas que dar paso a nuevas formas de expresión. Si los medios de comunicación pretenden la uniformidad del lenguaje, propician consciente o inconscientemente la creación de estereotipos y con ello impiden que los públicos lectores, que el pueblo busquen nuevas formas de expresión que les ayuden a pensar en la realidad, a comprenderla, a descubrirla o redescubrirla. El periodista debería obligarse a pensar más allá de las palabras, porque al informar acerca de los acontecimientos propios del proceso,
sociohistórico debe comprender que la lucha de los pueblos y su historia no se reduce a un discurso. Por tanto, siempre será posible plantear el uso del lenguaje que permita comprender los fenómenos para salir de la cultura silenciosa, como decía José Martí. Y una forma de silencio no es callar, sino explicar el porqué de los hechos sociales, económicos y políticos, es decir, que a través del lenguaje es posible indagar en las causas, en las consecuencias de los hechos que manifiesten o mantienen el sistema que impiden los cambios y las transformaciones. La lengua castellana es viva, es cambiante y el lenguaje se transforma y cambia también su funcionalización al orden de pensar. De ahí que el periodista, si bien es cierto, está obligado a hablar y escribir correctamente, también estaría obligado a comprender que el lenguaje es la lengua que usa y abrir nuevos rumbos para que la semántica sea más importante que la estructura. Hay que pensar que la lengua y el lenguaje son la imagen de los pueblos, el hecho de la cultura que permite comprender, cohesionar y comunicar. El periodista podría pensar en lo que sostuvo Octavio Paz cuando decía, hubo un tiempo en que me preguntaban, ¿dónde está mal? ¿Dónde empezó la infección? ¿En la palabra o en la cosa? Hoy sueño un lenguaje de cuchillos y picos, de ácidos y llamas. Contra el silencio y el bullicio, inventa la palabra libertad que se inventa y me inventa cada día. Es un hecho que la información y la opinión tiene una fuerte carga ideológica y que consecuentemente, como menciona el autor, si las grandes empresas de comunicación son de propiedad de los grupos dominantes, defenderán sus ideologías, sus principios, sus intereses, la forma y contenido de los mensajes. Dentro del sistema burgués lleva una carga ideológica y por tanto el lenguaje del periodismo es esencialmente ideológico. Se ha dicho que la palabra es más potente que la espada, pero no se trata de convertir al periodista en revolucionario, sino de que comprende que el lenguaje puede posibilitar distintas formas revolucionarias. J. P. Falle, al referirse al problema del lenguaje, expresaba como si fuera elección entre un análisis entre clases sociales y lucha de clases, por un lado, y un análisis por lenguajes y relatos, por otro. La lucha de clases está entretejida, en y por lenguaje incluido. Y por los lenguajes duros de la Warren Spray, la lengua de las mercancías, la lucha de las narraciones articula la lucha de clases. Jesús Martín Barbero expresaba que no es posible comprender el alcance de la reflexión latinoamericana sobre las comunicaciones masivas, la lectura que ella realiza sobre la teoría oficial, sus impases, sin ubicar mínimamente esa reflexión en el proceso de la posibilidad y la sustenta. La mediación ineludible es la que traza el concepto de dependencia. El lenguaje y su uso de los medios de comunicación en el procesamiento de mensajes posibilitará la comprensión de las realidades y procurará los procesos de innovación, cambio y transformación, porque la significación, los lenguajes, los mensajes, la comunicación, o como se prefiere, no puede ser separado del funcionamiento de la sociedad en su conjunto y más específicamente de la producción social del modo de producción. En otras palabras, la significación es el producto de un trabajo social, resulta de una práctica que opera dentro de la sociedad, del mismo modo que ésta produce bienes en el plano económico y produce instituciones en el plano político, sostenía Eliseo Verón. Menciona el autor. En su libro, el periodismo de fondo o de opinión tiene el deber ineludible y la responsabilidad social de usar un lenguaje culto, pero sin llegar a la pedantería, un lenguaje sencillo sin llegar a la vulgaridad, un lenguaje claro que permita o que no permita ambigüedades ni anfibologías, un lenguaje conciso
que impida la redundancia y sobre todo debe ser escrito con la mejor corrección posible. En el periodismo de opinión no se debe caer en un lenguaje profesional ni técnico ni complejo, sino por alguna razón se utiliza una palabra científica o técnica. Dentro del texto habrá necesidad de conceptuarla en su significado. El lenguaje del editorialista refleja sus conocimientos, su nivel de cultura, su posición ideológica, la firmeza de su carácter, su compromiso social y su deseo de expresar opiniones hasta la posibilidad de forzar decisiones. El lenguaje del periodismo de opinión necesariamente debe ser creador y en todo caso sencillo, comprensible y entendible. En la forma debe ser elegante, discreto, sin altisonancias y peor aún, debe de ser rebuscado o afectado.